Coronavirus, especial Estados Unidos. A una semana del aislamiento social obligatorio en nuestro país, vamos a analizar cómo está impactando esta pandemia en la principal potencia mundial. El coronavirus sigue avanzando en el mundo y Estados Unidos no se escapa. Es el país que registra más casos al día de hoy con 83.836 casos. Algunos estados han declarado la cuarentena obligatoria, 10 estados para ser más exactos, pero el presidente Donald Trump aún se niega a hacerlo. Los elementos principales que complejizan la situación en Estados Unidos son, por un lado, que cuenta con un sistema de salud eficiente, no por falta de insumos, de tecnología o de médicos, sino sobre todo porque más de 30 millones de personas en Estados Unidos no cuentan con seguro médico. Eso hace que no puedan atenderse. Tengamos en cuenta que aunque el gobierno de Donald Trump en los últimos días ha liberado las pruebas del COVID-19, es decir, estas se realizan de manera gratuita, si una persona que no cuenta con seguro médico debe ser hospitalizada por una neumonía agravada producto de este virus, tendrá que pagar una factura que ronda entre $20.000 y $30.000, algo que está muy lejos del bolsillo de un estadounidense que no cuenta con una cobertura médica. Sin duda la situación es más grave en algunos estados que en otros, sobre todo en el caso del estado de Nueva York. En el estado de Nueva York se espera que 140.000 pacientes requieran en las próximas semanas atención médica. El estado de Nueva York ha declarado la cuarentena y los neoyorquinos han comenzado a abandonar la ciudad, lo cual también ha representado un riesgo muy importante para ciudades y estados cercanos. El propio vicepresidente Mike Pence pidió que a todos los que viven en el área de Nueva York y que han viajado midan su temperatura, estén atentos a los síntomas y que se queden aislados por 14 días. Nueva York es considerada una zona de alto riesgo. La mitad de los casos de coronavirus que se han dado en Estados Unidos han sido en el estado de Nueva York y sobre todo en la ciudad. Recordemos también que Nueva York es una ciudad con más de 8 millones de habitantes y que la cantidad y la densidad poblacional allí ha agravado los contagios. Sin lugar a dudas, la situación es compleja en Estados Unidos y lo es mucho más porque Donald Trump se enfrenta este año además a un año electoral. Las encuestas hechas por encuestadoras serias de Estados Unidos dicen que su nivel de popularidad en estas últimas semanas ha crecido, incluso entre aquellos que se manifiestan como partidarios de los demócratas o independientes. En estos últimos días el presidente ha planteado que es un presidente en una época de guerra, directamente, y que está luchando contra un enemigo invisible. Esto ha hecho saltar por los aires la realidad americana. Lo cierto es que Donald Trump en este año y frente a la posibilidad de su reelección, planteaba como estrategia electoral principal apoyarse en la bonanza económica, en el pleno empleo, en el crecimiento que la economía de Estados Unidos demostró en los últimos años. Sin embargo, la pandemia del coronavirus no hizo más que hacer saltar por los aires toda esta gran economía que vivían los estadounidenses. En esta última semana nada más se han presentado más de 3.300.000 solicitudes de seguro de desempleo. Y aunque se anunció por parte del gobierno un rescate económico sin precedentes, inyectando $2 billones en la economía estadounidense, esto parece no ser suficiente para millones de estadounidenses que van perdiendo sus empleos. Sobre todo tengamos en cuenta que los más afectados por esta crisis son los latinoamericanos e hispanoamericanos. Ellos son los primeros en perder sus puestos de empleo y además no cuentan con seguro médico. En el medio de esta crisis, en el medio de la crisis económica y sanitaria que está atravesando Estados Unidos, además las declaraciones del presidente como de algunos gobernadores no dejan de sorprender. Han subestimado el impacto de la pandemia y en algunos casos sobreestiman la importancia de la economía por encima de la crisis sanitaria. Trump ha llegado a plantear en estos últimos días que la cura no puede ser peor que la enfermedad y que la economía no se puede parar. Él plantea tener la economía funcionando nuevamente y a todos los estadounidenses trabajando para el 12 de abril. Los expertos, científicos y médicos dicen que esto no va a ser posible. 10 estados de los 50 estados estadounidenses han declarado la cuarentena total. En el resto del país, muchos pobladores, muchos habitantes, ciudadanos deciden quedarse en su casa, pero para muchos de ellos es imposible. Llama mucho la atención en estos últimos días las declaraciones del vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que planteó que los que tenemos 70 años o más nos cuidaremos nosotros mismos.
pero no sacrifiquemos el país. Esto ha desatado una catarata de críticas e incluso la tendencia en redes sociales planteando "no voy a morir por Wall Street". El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le respondió diciendo: "Mi madre no es sacrificable, tu madre no es sacrificable y nadie debería estar hablando de darwinismo social por el bien del mercado de valores". Sin duda la gran discusión hoy en Estados Unidos, así como la estamos viendo en otros países de la región como México o Brasil, es si primero está la economía o la salud de la población. Los próximos días van a marcar el futuro de Estados Unidos y el futuro de la campaña de Donald Trump. Los demócratas no están demostrando una presencia importante. Joe Biden, cumpliendo cuarentena en su casa por su elevada edad, trata de comunicarse con la población a través de un estudio de televisión que montó en su domicilio. Sin embargo, es Trump la principal figura que los estadounidenses esperan, no solo que tome medidas, sino que le hable a la población. Así lo hace todos los días, pero los estadounidenses están esperando mucho más. En esta encuesta que mencionábamos hace un ratito, más del 50% de la población apoya las políticas que el presidente está llevando adelante. Sin embargo, casi 3/4 parte de la población está a favor de un toque de queda. ¿Qué quiere decir esto? Los estadounidenses esperan más de su gobierno y el resto del mundo también espera más de una de las principales potencias mundiales para que haga frente a la pandemia. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.